y sin embargo era posible. Y quienes piensan y planean y llevan a cabo los crímenes saben ceder su asiento en el autobús, al igual que el nazi Himmler, que como saben ustedes, hizo de la tortura una ciencia y un oficio, entraba de noche en su casa por la puerta de servicio para no despertar a su canario favorito. Sí, es posible. Durante mucho tiempo fue posible, y es posible en el País Vasco, la vejación y el silencio. Mirar hacia otro lado, callar o hablar en voz baja, no decir nada, no ver y no escuchar, y no saber mientras sonaban los disparos secos de las pistolas y los gritos orgullosos de quienes aclamaban a los criminales y celebraban el derramamiento de sangre. Fue posible la frialdad, fue posible el recelo, fue posible la murmuración, algo habrá hecho, porque no solo se trataba de matar al adversario político, había que aislarlo en el desprecio, matar su espíritu y humillar su alma, había que vestirlo de opresor y había que vestirlo de verdugo, había que situarlo por debajo de la dignidad. El mutismo, el vivir acomplejado en la persecución, debían ser su destino. Como sucedió en el caso de Gregorio Ordóñez, había que destruir hasta la lápida del cementerio. Y en la creación de ese imaginario uniforme que convierte al perseguido en cómplice de su persecución, arrojando sobre su figura todo el cieno posible, se han aplicado durante mucho tiempo, seguros de su fuerza, los dirigentes nacionalistas. Los presuntos demócratas que adscriben al pueblo vasco prerrogativas inalienables, prerrogativas herederas de un pasado mitológico, patentes de corso para atacar cualquier constitución que no reconozca el derecho de autodeterminación. Los Ibarretxe que comparten como meta esa Euskal Herria del asesino y proveen de fines al terrorismo, afirmando que solo el asentimiento a la voluntad del pueblo vasco, es decir, de la comunidad nacionalista, puede poner fin al conflicto. Traducción: solo si se aceptan las exigencias nacionalistas, ETA dejará de matar. Ya ha habido... Ya ha habido y sigue habiendo un gran silencio cómplice en esa operación, y por ello mantiene su vigencia la obra Ni víctimas ni verdugos de Albert Camus, donde el escritor francés señalaba que su negativa a aceptar el silencio para no hacer el juego al otro, como se decía en aquellos años de la Guerra Fría, establecía la catadura moral de quienes callaban. Entonces, como hoy, pocos son los que denuncian la permanente cohabitación con la mentira que caracterizó a tantos intelectuales obligados a la doble vara de medir, a la indulgencia con los errores, a la transigencia con los intransigentes, a la prudencia con los delincuentes que nos quitan los principios y nos amputan las palabras. Sabemos por las encuestas que en el País Vasco es solo una minoría la que se atreve a exponer en público, sus ideas políticas. Y esto es el más claro reflejo de la cultura del miedo en la que estamos sumergidos, de la intimidación que el terrorismo y las instituciones y los círculos de feligreses del nacionalismo han conseguido edificar. Hoy la Fundación Gregorio Ordóñez premia a un intelectual que ha hecho profesión de su palabra libre. Lo premia por su trayectoria universitaria y su compromiso humano con las víctimas del terrorismo, por defender una y mil veces que las ideas no están hechas para morir, que las ideas no están hechas para matar, sino para argumentar su validez. Hoy la Fundación Gregorio Ordóñez premia a un maestro del derecho que no cree en la lealtad trágica a una sangre,
sino en el sobrio parentesco de la ciudadanía. Siempre gana quien fomenta en el hombre lo que resulta más fácil, el conformismo, la tranquilidad. En la mitad de la noche, el honor y la dignidad, el amor a la justicia y a la libertad requieren una terrible exigencia consigo mismo y con los demás. Es fatigoso, por supuesto, y durante años en el País Vasco del asesino y el profeta, muchos han estado fatigados de antemano. No lo ha estado nunca Antonio Beristain, como sabemos todos nosotros, amante de la natación, que ha ejercido durante su vida y actividad profesional el molesto nadar en contra de la corriente, que suele ser nadar a favor de la razón. Quienes poseían la fuerza de la razón han sido desplazados a favor de quienes solo han hecho acopio de cadáveres, a favor de quienes ofrecen esa inversión deleznable a plazo fijo, constituida por familias deshechas, por personas intimidadas, por una sociedad en quiebra moral que no reconoce a sus vecinos, sino lo único que hace es los clasifica. La obscena y falaz petulancia de no excluir a nadie, el famoso diálogo sin exclusiones, que les suena a ustedes, ha terminado por excluir a quienes no han hecho otra cosa que construir el campo del entendimiento, a los que no han hecho otra cosa que construir el campo de la libre exposición de las ideas, de la aceptación orgullosa del valor inalienable del otro, de la construcción de una cotidiana ciudadanía. Han sido recluidos, o hemos sido recluidos, en los campos de extranjería, quienes hemos salido en la defensa del individuo frente a una historia manipulada, los que hemos salido en defensa del ser humano frente a la comunidad imaginaria. Sé que no se discute con una abstracción, otra vez Camus, pero uno puede y debe defenderse de ellas, debe defenderse de las abstracciones. Y jamás un intelectual debe hacer concesiones a los rituales que falsifican una sana relación con una lengua, una sana relación con una patria, con unos vecinos, rebajándola a una liturgia sagrada que establece no solo quiénes son los heterodoxos, sino también quiénes son los renegados. El premio que hoy recibes, Antonio, es también para todos nosotros una inyección moral, de una moral que necesitamos frente al terrorismo, que necesitamos frente a la devaluación de las palabras, frente a la vacuidad de los principios, frente a ese espacio deshabitado de convicciones de aquellos que siempre reman a favor del viento. Sabemos que la tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes inexistentes de los totalitarios, sino sobre la molicie, sobre la tibieza, sobre la ingenuidad de los demócratas. Nunca un error es peor que un crimen, pero la perseverancia en el error puede terminar dando al criminal una coartada. Y esto es precisamente, no nos engañemos, lo que ha ocurrido y ocurre en el País Vasco y en España en su conjunto, con el empeño buenista del presidente Zapatero, cuyo mayor error ha sido no querer distinguir las armas de la palabra y, en consecuencia, no hablar nunca claramente. Su torpeza ha dejado campo libre a la más odiosa de todas las indiferencias, a la del descreimiento en la capacidad de la sociedad democrática para vencer la amenaza de los violentos, a aquella desesperación que no proviene de una terca adversidad ni del agotamiento de un combate desigual, sino de que ya no se conocen las razones para luchar ni si cabalmente es preciso luchar.